Paz y bien, amados hermanos, bienvenidos a su canal católico Espacio de Reflexión. Y en esta oportunidad vamos a darle continuidad a la enseñanza del Catecismo de la Madre Iglesia Católica. Y vamos a ver en esta oportunidad la tercera parte del tercer artículo del credo, que dice de la siguiente manera: Jesucristo fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen. Veíamos ya en los videos anteriores la división de este párrafo, ¿verdad? En el Catecismo, en el numeral 456, veíamos ya: el Hijo de Dios se hizo hombre, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen. Y el tercero, el que vamos a ver en esta oportunidad, que es los misterios de la vida de Cristo. Lo podemos encontrar detalladamente en el numeral 512. Los misterios de la vida de Cristo, amado hermano. La palabra misterio como tal, usualmente nosotros la entendemos como algo que es muy escondido, algo que no estamos seguros si realmente pasó o no pasó. Dicen, no se sabe, es un misterio, dice uno, ¿verdad? Usualmente decimos así. Pero en el contexto del catecismo, en el contexto de cómo lo explica la Iglesia, la palabra misterio no se refiere solo a eso. No se refiere a una verdad escondida o que no tenga explicación o que no se está seguro si existió realmente o no, sino que se refiere más que todo a una realidad sobrenatural. Es decir, las realidades sobrenaturales implícitas de la vida de Cristo. Cada elemento, cada misterio de la vida de Cristo ha tenido de alguna manera alguna realidad sobrenatural, y es lo que vamos a ir viendo en este video en el día de hoy. ¿Cuáles son, amados hermanos, los rasgos comunes en los misterios de Jesús? Muchos de nosotros conocemos la vida de Jesús de alguna manera por los textos bíblicos, ¿verdad? Todo lo que hemos leído en las Sagradas Escrituras, conocemos varios elementos de la vida de Jesús. Toda esta explicación de lo que voy a presentar en este momento lo podemos encontrar en el numeral 516 del Catecismo y siguientes. Entonces, ¿cuáles son esos rasgos comunes de los misterios de Jesús? Son tres. De acuerdo al Catecismo, tenemos tres. Tenemos que toda la vida de Cristo, y por eso lo quise poner en mayúscula, porque toda la vida de Jesús, la de Cristo, está dividido en tres partes. Primero, revelación del Padre. La segunda, misterio de redención. Y la tercera, un misterio de recapitulación. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, toda la vida de Cristo es revelación del Padre. ¿A qué se refiere? A que con todo lo que Jesús hacía y con todo lo que decía, nos estaba mostrando al Padre. Recordemos que Jesús decía: el Padre y yo somos uno. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, con estas palabras, Jesús claramente estaba explicando que Él era la representación del Padre. Él era uno solo con el Padre, ¿verdad? Entonces no había por qué estarse preguntando, ¿verdad? Que querían ver al Padre, si Jesús ya estaba diciendo que todo el que lo viera a Él estaba viendo al Padre. Entonces se podía, con estas palabras, aunque por supuesto era lógico, quizá, ¿verdad? Hay que ponernos un poco en el contexto del ambiente de los que lo seguían. Era un poco difícil para muchos poder entender, poder captar todo lo que Jesús quizás les estaba diciendo, pero con todo el accionar de Jesús, todas sus curaciones, todas sus enseñanzas, todas sus manifestaciones de amor, Jesús estaba mostrando al verdadero Dios, al único Dios todopoderoso, ¿verdad? ¿Cuál es otro rasgo común en la vida de Cristo? Que es un misterio de redención. Recordemos que hay una distinción en cuanto a la palabra redención y a la palabra salvación. Usualmente la podemos manejar sin distinción alguna, pero realmente, si usted investiga, hay una separación, hay una distinción en los términos. La redención propiamente
es el acto del rescate, que eso únicamente lo realizó Jesús. Jesús fue el que se entregó voluntariamente para ser inmolado, para ser sacrificado, para ser asesinado en la cruz del Calvario. Ese es el acto de redención, el acto de rescatarnos. Y la salvación es la consecuencia de la redención. Jesús nos redime, ¿verdad? Nos redime y como consecuencia tenemos la salvación. Jesús nos deja la puerta abierta para llegar al Padre y poder ser salvados. Esa es la diferencia. Entonces, en toda la vida de Jesús, ¿verdad? Se da este misterio de la redención desde el momento de la encarnación. En toda su vida, en su vida oculta que no se sabe, ¿verdad? En toda su adolescencia, cuando ya fue un adulto joven, a los 20 y tantos años, ¿verdad? En todo eso ha sido un misterio de redención. En sus curaciones, no se diga, en las palabras que manifestaba y por supuesto en su resurrección. Todo eso lo convierte unido en un misterio de redención para todos nosotros. Si Jesús no hubiera venido a la tierra, ¿verdad? Si Jesús no se hubiera encarnado, probablemente otra circunstancia hubiera sido, pero ya había un plan de Dios. Y el misterio de recapitulación, recapitular propiamente es volver hacia algo. Cuando decimos, vamos a recapitular el tema. Ok, entonces voy a retomar, voy a volver al principio. A eso se refiere recapitular. Entonces, la vida de Jesús ya tenía como una finalidad restablecer a ese hombre pecador, a ese hombre que cayó, y hacerla volver a su vocación primera, que ¿cuál era? Estar en gracia con Dios, estar en amistad con Dios. Ahora, ¿cómo relacionamos estos misterios con nuestra propia vida? Nuestra comunión en los misterios de Cristo. Lo podemos encontrar en el numeral 519 del Catecismo, ¿verdad? Primero, toda la riqueza de Cristo es para todo hombre, ¿verdad? Y constituye el bien de cada uno. Cristo no vivió para sí mismo, sino para todos nosotros. Cristo tuvo una vida entregada hacia los demás, no para sí mismo. Jesús se entregó plenamente. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a entender nuestros llamados, ¿verdad? ¿Cómo me estoy entregando yo realmente para los demás? Por eso dice nuestra comunión. ¿Qué es comunión? Es una común unión. Es ser uno solo con el Señor. Y todos estos elementos de la vida de Cristo tenemos que aplicarlos a nuestra vida. Segundo, durante su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Es el hombre perfecto que nos invita a ser discípulos y a seguirle. Es el que nos da el criterio, que nos da la pauta, nos da la manera de cómo debemos actuar usted y yo, ¿verdad? Es el hombre perfecto, es el modelo a seguir. Tercero, todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Es decir, tener esa unidad, que podamos nosotros ser esa manifestación, que podamos ser nosotros ese rostro de Cristo ahora aquí en la tierra, en esta vida, dando el verdadero testimonio, actuando como Jesús actuó. ¿Cuáles son, amados hermanos, los misterios de la vida de Jesús? Tenemos diversos elementos, vamos a decir esa palabra, en los misterios de la vida de Jesús. En primer lugar tenemos los preparativos. Bueno, y esto lo podemos encontrar en los numerales 522 y siguientes en el Catecismo de la Iglesia. Tenemos en primer lugar los preparativos, ¿verdad? Como parte de los misterios de la vida de Jesús. Los preparativos. Claro, esto es antes, ¿verdad? De la vida de Jesús, antes de su vida humana, ¿verdad? Entonces, tenemos en primer lugar todos aquellos símbolos que estaban ya expresados en el Antiguo Testamento, en la Antigua Alianza, todos aquellos textos mesiánicos que podemos encontrar, todas aquellas profecías que hablan sobre la descendencia davídica, todos esos elementos que nos hablan propiamente de que un Mesías iba a llegar, ¿verdad? De que aquellas profecías de Isaías,
entre otros aspectos que podemos encontrar en la antigua alianza. Tenemos también como parte de los preparativos a San Juan el Bautista, San Juan Bautista, el precursor de Jesús, aquel que fue elegido para poder iniciar, para poder preparar el camino, el cual Jesús iba a retomar iba a iniciar ahora una nueva enseñanza, iba a iniciar ese nuevo caminar para poder llegar al gran suceso de la redención. Juan Bautista fue el que empezó a predicar no solo la misericordia de Dios para todo el que se arrepentía, sino también la justicia de Dios. Fue un hombre realmente de gran predicación, que pues justamente por decir la verdad a los poderosos, pues fue asesinado, y es una realidad que hasta hoy en día la podemos ver con muchos cristianos. Tenemos también el misterio de la Navidad, ¿verdad? Ese gran suceso donde el Señor llega a esta tierra siendo un ser humano como cualquiera de nosotros, excepto en el pecado, ¿verdad? Pero ese misterio de la Navidad en donde Dios Padre entrega a ese Hijo, ¿verdad? Y cuando aquel pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. No solamente se aplica al momento de la muerte de Jesús, sino también al nacimiento, ¿verdad? Tanto lo amó que lo entregó a la humanidad, lo entrega, lo da con todo su amor y con toda su misericordia. Ese misterio grande de la Navidad, ese nacer bajo esas circunstancias de humildad y de pobreza. Tenemos también los misterios de la infancia de Jesús. ¿Cuáles son? Tenemos la circuncisión, la epifanía, la presentación de Jesús en el templo y la huida a Egipto. Primero tenemos la circuncisión. Recordemos que Jesús, como buen judío, tuvo que pasar por esta circuncisión. La circuncisión en la antigua alianza era un símbolo de pertenecer al pueblo de Dios, ¿verdad? De pertenecer al pueblo de Dios. Y Jesús pues cumplió con esta ley, ¿verdad? Recordemos que la circuncisión, luego ya con Jesús, luego posteriormente con la enseñanza de Jesús, la circuncisión es sustituida para nosotros los cristianos por lo que ahora llamamos el bautismo. El bautismo de los niños significa para nosotros hoy en día formar parte del pueblo de Dios, tener ese sello que no se puede borrar, ¿verdad? Y que nos hace formar parte de los hijos de Dios, de los hijos adoptivos, y formamos ahora parte de la familia de Dios. Entonces, eso es la circuncisión. Y Jesús, pues, fue circunciso de acuerdo a las leyes mosaicas. Tenemos también la epifanía, esta palabra que significa la presentación. Y usualmente nosotros lo relacionamos, ¿verdad?, con los magos de Oriente, que es una fiesta que en nuestra hispanidad lo celebramos en los primeros días de enero, específicamente el 6 de enero, ¿verdad? Entonces se hace esa presentación ante los magos de Oriente. Tenemos también la presentación de Jesús en el templo, ¿verdad? Tenemos a la Epifanía como una manifestación, y tenemos ahora la presentación de Jesús en el templo, cuando ya nuestra Madre Santísima y su castísimo esposo San José lo llevan hacia el templo para ser presentado ante los sacerdotes, y es donde justamente el sacerdote Simeón y Ana van a su encuentro, y es donde podemos relacionarlos con ese encuentro de la humanidad también con el niño rey, el niño salvador, ¿verdad? Entonces se da este momento de la presentación donde se hace públicamente que el rey ha nacido. Por supuesto, todavía para muchos eso era algo ilógico, pero para Simeón pues era ya la llegada de por fin la salvación de los judíos y de la humanidad. Tenemos también a la huida a Egipto y matanza de los inocentes. La huida a Egipto, que ya desde que Jesús era un infante,
fue una vida de persecución. Entonces, eso lo podemos entender también hoy en día, como el catecismo lo explica, como que la vida de la iglesia iba a padecer también persecuciones. Eso lo podemos ver hoy en día claramente con todas las persecuciones que tiene la iglesia, que tiene la cristiandad, más explícitamente contra la iglesia de Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica, ¿verdad? Tenemos también los misterios de la vida oculta de Jesús. En primer lugar tenemos la sumisión a sus padres, o sea, ser sumiso a sus padres. Lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 51 y 52. En ese tiempo donde hay un silencio, donde está el valor familiar y donde por supuesto está el valor del trabajo, ¿verdad? Jesús nos da esa enseñanza de mantenernos en ese silencio, sometidos, sumisos a la voluntad del Padre, mantener ese ambiente familiar y también agradecer por el trabajo que nos da, por el trabajo que nos da el Señor. Y durante ese tiempo de la vida oculta de Jesús, eso fue lo que el Señor Jesús manifestó, ¿verdad? Estar en ese silencio, obedeciendo a sus padres, y dice la Escritura, creciendo en sabiduría, creciendo en estatura, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos que crecer en sabiduría, tenemos que crecer en estatura espiritual, amados hermanos. Eso es lo que Jesús nos enseña, en el silencio de la obediencia a Dios. También tenemos el hallazgo de Jesús en el templo, aquel momento donde Jesús se pierde, donde sus padres terrenales, nuestra Madre Santísima y San José, pues se preocupan, y Jesús estaba justamente conversando con los maestros de la ley, con los sumos sacerdotes en el templo. Una cosa asombrosa, ¿verdad? Es parte de la vida oculta de Jesús, donde nos hace ese llamado para que nosotros podamos también tener esas iniciativas de poder enseñar, de poder llevar la palabra a todos aquellos que quizás todavía tienen dudas. Y tenemos, por supuesto, los misterios de la vida pública de Jesús, que aquí es donde tenemos más, ¿verdad? Tenemos el bautismo de Jesús, ¿verdad? Ese momento donde se abren los cielos, donde se ve claramente esa unidad, esa manifestación de la Santísima Trinidad, cuando Dios Padre habla, cuando el Espíritu Santo aparece en forma de paloma y se posa en el hombro de Jesús, ¿verdad? Donde el Señor Jesús santifica las aguas para poder establecer ya como sacramento del bautismo, ¿verdad? Tenemos también las tentaciones de Jesús, ese momento donde Jesús fue puesto a prueba, por decirlo de alguna manera, fue puesto a prueba, donde el diablo lo quiere hacer caer, ¿verdad? Pero Jesús, conociendo cuál era la voluntad del Padre, ¿verdad? Hace frente a esas tentaciones y sale vencedor. Ahí es donde nos da una gran enseñanza para todos nosotros, que ante las tentaciones nosotros también podemos salir vencedores. Muchos de nosotros quizá hoy en día aún estamos con alguna tentación que de pronto, o con algún pecado que de pronto estamos luchando, pero amado hermano, Jesús salió vencedor propiamente, aguantando hambre, aguantando todo este tipo de situaciones, y por supuesto en el nombre de Jesús, todos nosotros vamos a salir vencedores también en esta lucha contra las tentaciones, contra el pecado. Recordemos que la tentación propiamente no es pecado. Tender a algo no es pecado. El pecado es cometer una acción y caer y sucumbir ante esta tentación. Por supuesto, Jesús luchó, se mantuvo en oración, se mantuvo firme y enfrentó a Satanás, ¿verdad? Con esa fortaleza que únicamente viene del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, y estas tentaciones, amados hermanos, ¿verdad? Jesús sale vencedor, y esto es
toda la antítesis o es todo lo contrario a lo que sucedió allá con Adán y Eva, que ellos sí sucumbieron a la tentación, ellos cayeron en el pecado, pero Jesús ahora es lo contrario, se manifiesta lo contrario y sale vencedor. Tenemos también el anuncio del reino de Dios, el anuncio del reino de Dios, ¿verdad? Ya Jesús empieza a anunciar la llegada del reino de los cielos, empieza a manifestar a todos que el reino de Dios estaba en medio, ¿verdad? Pero muchos de los cuales no creyeron. Todos estamos llamados a seguir anunciando esto, este reino de Dios que está aquí en medio de nosotros, ¿verdad? Jesús vive con nosotros, está en medio de nosotros. Los signos del reino de Dios. Jesús no únicamente se puso a predicar. Jesús no solamente se quedó en lo bonito de las palabras, sino que Él dio signos de que todo lo que decía era verdad. Empezó a hacer curaciones, empezó a hacer ciertas manifestaciones que eran increíbles para muchos, resucitó muertos, y todos estos signos propiamente son parte de la vida pública de Jesús. Aquí tengo justamente en mis manos el catecismo de la iglesia, ¿verdad? En donde nos explica claramente sobre los signos del reino de Dios. Y donde dice aquí el catecismo propiamente, que me llama mucho la atención y quiero leérselo, dice, en el numeral 549 dice, al liberar a algunos hombres de los males terrenos del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante, no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, la del pecado, que es el obstáculo en su vocación de los hijos de Dios. Imagínense usted, Jesús realmente hizo sus signos, mostró sus signos, pero no vino a abolirlos propiamente, sino vino a liberarnos del pecado. Tenemos también las llaves del reino. Cuando Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos a Pedro, ¿verdad? Da esa autoridad para poder, esa autoridad a Pedro para que él pudiera atar y desatar aquí terrenalmente, para cuando él ya no estuviera visiblemente, para que ya no, cuando en el momento que él se quedara de una manera invisible, alguien aquí representara a Jesús visiblemente. Y esas son las llaves que le da a Pedro, al Papa. Tenemos también la transfiguración, ese momento donde se muestra esa gloria de Dios, ¿verdad? Donde su ropaje cambia de color, cambia a una luz que parecía como el sol, dice la Escritura. Ese momento de la transfiguración donde los apóstoles que estaban con él se quedan sorprendidos, se quedan deslumbrados. En ese momento Jesús muestra, ¿verdad?, su gloria divina. Se muestra que realmente Jesús es Dios. Un elemento importante porque a nosotros nos llama también a buscar esa transfiguración de nuestro corazón, buscar ese cambio, ¿verdad? Tener nuestro corazón limpio y reluciente para dar testimonio a los demás. Y tenemos, por supuesto, la entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. La entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén, aquel momento en donde Jesús entra, es recibido, él va sobre un burro, la gente con sus palmas le hacen una entrada triunfante, ¿verdad? Pero que luego estos posteriormente, quizá muchos de ellos, algunos quizás no, algunos quizás sí, son los que luego forman parte de los que tratan de asesinar a Jesús, ¿verdad? Y recordemos que en nuestra vida cristiana también nosotros van a haber momentos en donde quizás nos sintamos triunfantes, pero esos son los momentos de debilidad en donde verdaderamente se muestra el poder grande de Dios. Y así como Jesús tuvo esta entrada mesiánica, también tuvo sus momentos difíciles en su caminar, en su vida pública.
Para ir terminando, amados hermanos, para reflexionar acerca de este video, quiero dejarles estos pequeños mensajes. Buscar siempre que Jesús sea nuestro modelo. No únicamente admirarlo como un superhéroe, sino imitar sus acciones. No pensemos, no veamos a Jesús como únicamente un Superman, como un superhéroe que hace cosas sobrenaturales. Jesús es realmente completamente Dios, completamente hombre, ¿verdad? Es un hombre como nosotros, excepto en el pecado. Entonces hay que buscar imitar sus acciones. La vida de Jesús siempre nos da un mensaje personal, pero también nos da un mensaje comunitario. Entonces todos estamos llamados a poder manifestar, dar un buen testimonio de amor a todos los que nos rodean. Amados hermanos, muchas gracias por la atención prestada a este video. Los invito como siempre a que se suscriban a su canal católico Espacio de Reflexión para seguir recibiendo las notificaciones de los nuevos videos. Paz y bien para todos, que Dios les bendiga.